Bueno, voy a compartir la pantalla. Espero que los que tengan la cámara activada, pues la desactiven para que no queden todos en la primera pantalla. ¿Sí? Saray también nos colabora. Hunde el teléfono y ahí sale una camarita y también la tocas para inhabilitar la cámara. Bueno. Listo, ahora ya están viendo la pantalla mía. Ya estamos todos conectados. James, ¿cómo me le ha ido? Buenas tardes. Muy bien, ¿y ustedes cómo van? Bien, gracias. Por aquí ya que vamos a dar inicio a la conferencia. Lina, si me estás hablando, póndele el microfonito para que te escuche. Sí. me da para cancelar el micrófono, pero la videollamada no, para que me vea la pantalla, no sé no me quiere. Sí, vuelve de la pantalla a la mitad. Ahí canceló el micrófono y la camarita también, óndalo. Ya listo, ahí ya quedó listo. Hágale que es que de pronto usted se ve, pero nosotros no la vemos, no se preocupe. Bueno, vamos hoy a compartir con cada uno de ustedes una conferencia llamada Revolución, Involución y Revolución. Evolución, involución y revolución. Bueno, están viendo pues la pantalla mía. Ya les voy a sacar las diapositivas. Ya saben que para que se vea más grande pueden voltear el celular para que se alcance a ver más cómodo. Bueno, y si no, perdono que se dejen ver las caras todos, que necesitamos que hagamos vamos a tomar lista, pero fotográficamente, ¿oyeron? Para que no me vayan a esconder. Bueno, resulta de que uno de los aspectos que me llamaron la atención cuando fui a ingresar a la institución, a la Gnosis, resulta de que fue los aspectos de los misterios de la vida y de la muerte. Alcanzan a ver todos ahí en la pantalla, pues, ¿sí? Bueno, entonces resulta que los misterios de la vida y de la muerte, ahí ya se ve más grande. Ella trae consigo una gran cantidad de aspectos ocultos, los cuales en su momento es importante que nosotros los analicemos, ya que en la vida como tal, pues tal como nosotros la tenemos, a la apreciación que nosotros tenemos de la vida, de la existencia, vemos de que uno de igual forma llega a un mundo en el cual desconoce en gran parte. Es más, prácticamente cuando uno termina su existencia, o ya en la edad que tengamos cada uno de nosotros, podemos evidenciar cómo es que el mundo realmente nos trae una gran cantidad de sorpresas, y esas sorpresas no sabemos el porqué de aquello, y no sabemos realmente qué pasos a seguir en un momento determinado. Se da uno cuenta de que la existencia como tal tiene consigo una gran cantidad de oportunidades y también nos presenta una gran cantidad de fracasos. Y de igual forma, todo esto, cada uno de nosotros lo debe analizar siempre mirándole el lado bueno a las cosas, porque de igual forma debemos darnos cuenta de que nosotros solamente venimos de paso. Y tanto así que, pues, han habido grandes seres en la humanidad que nos han logrado develar esos misterios, de que uno viene a la existencia, pero tarde que temprano, pues debe de irse nuevamente. En la figura que vamos a ver, vemos cómo hay un ángel de la muerte y un ángel de la vida. Resulta de que los ángeles de la muerte, ellos están encargados de recibir, o más bien dijéramos de desencarnar, de retirar la parte
espiritual de una persona de la parte material. Entonces casi que desvincula esa conexión que hay de la parte interna con la parte externa. Pero de igual forma es un proceso normal, un proceso mecánico de la naturaleza. Bien sea los humanos, como también podemos ver nosotros a los animales. Los animales también nacen, crecen, se reproducen y mueren. El mismo proceso de los seres humanos, o más bien dijéramos, el ser humano casi que imita el proceso de los animales. Por eso se dice que uno debiera dejar de ser animal, porque el animal lo hace de una forma inconsciente, pero el ser humano debe hacer conciencia de lo que está sucediendo en su vida y por ende darle un contenido a su existencia, y ese contenido debe ir a favor de una obra espiritual. Resulta entonces que es importante que todos analicemos cuál es el verdadero análisis que debemos de hacer sobre estos aspectos. Resulta de que la vida como tal, ella trae con nosotros toda la solución, pero la situación es que el proceso de la evolución de una... ¿Se está escuchando bien? No, profe, se escucha entrecortado y no se escucha, ahora no se escucha nada. Bueno, ¿alguno de los otros compañeros nos pueden dar la misma información o es diferente? Yo sí estoy escuchando bien, está quedando cortado. Entrecortado, bueno, entonces voy a ver si me cambio entonces de lugar. Entonces, sí, pero entonces hay algunos que lo escuchaban, entonces voy a analizar a ver si de pronto es por parte mía o a ver si de pronto alguno, o sea, yo me voy a cambiar para donde me tenga más internet y ya de esa forma, entonces, ya si a mí ya me da buen internet, ya entonces ustedes ya hacen también sus movimientos para ver si de pronto es el lugar donde estén ubicados, ¿sí? Bueno, aquí ya nos cambiamos de lugar. Está algo oscuro, pero bueno. Entonces, vamos a analizar todos los procesos de la evolución del hombre. Pero no tanto del hombre, sino la evolución que tiene que ver con el ser humano, con la parte tanto externa como interna. Es más, podríamos decir de que la parte interna, ella hace un proceso de reconocimiento por medio de todos los reinos de la naturaleza. Entonces resulta de que en la primera instancia tenemos nosotros lo que es el reino mineral. Y el reino mineral trae consigo una gran cantidad de conocimientos que realmente cada uno de nosotros debe de reflexionar. Porque fíjense de que en el reino mineral es una parte que tiene el planeta, que cada uno de nosotros lo conoce de pronto en algunos minerales, pues aquí no encuentran aquellas piedras preciosas que podríamos nosotros analizar en el reino mineral, pero resulta de que el reino mineral trae consigo todos los metales que hay en el planeta. Todo lo que tiene que ver con la tabla periódica, los que saben de física o lo que hemos estudiado pues algo de química, en la tabla periódica se encuentra el estaño, el cobre, el arsénico, la plata, el oro, una gran cantidad de metales que hacen parte del reino mineral. El reino mineral, fíjense de que tiene consigo otra serie de piedras, podríamos decir que son millones de elementales que tienen realmente una característica particular, una característica propia,
que por medio de esa característica es su desenvolvimiento en la existencia. Entonces resulta de que los metales como tal, ellos, uno podría decir, ¿será que tienen vida o no tienen vida? Porque fíjense de que los metales uno los ve como tan insignificantes en cierta forma, que ya uno debe de analizar realmente el valor de ellos, dónde se encuentran. Entonces eso es lo que vamos a reflexionar en este curso, en esta clase. Resulta de que cuando la esencia baja de los mundos superiores, hablemoslo desde la séptima dimensión, ya en las clases que hemos tenido sabemos a lo que nos referimos, resulta de que la esencia se desdobla y cae al mundo de la materia. Pero ¿se acuerdan ustedes de que el mundo de la materia como tal, lo último que creó Dios fue el hombre, que fue Adán y Eva? Pero resulta de que Adán y Eva, ellos fueron creados después de haber sido creado todo lo que ya todo lo que era la naturaleza. Entonces resulta de que la naturaleza como tal, ella fue creada en primera instancia. Entonces eso es lo que nosotros decimos una evolución, pero una evolución de la esencia en los diferentes especies o criaturas del planeta. Entonces fíjense de que el reino mineral como tal es un reino que se fundamenta en todo lo que son esa gran cantidad de piedras que hay en el planeta, como la roca tan insignificante de un río, como a su vez la piedra más preciosa, que puede ser un rubí, puede ser una piedra de oro, un lingote de oro, pues para ser de pronto más apreciativos ante esto, y lo que puede ser realmente una esmeralda. Todo esto es un aspecto que nosotros debemos de analizar, porque resulta de que la esencia cae en el reino mineral, porque es lo primero que se va formando en el planeta, se va formando en la base del planeta, porque se dice que en el comienzo como tal, pues se le dio la vida a ese océano de la vida, que había agua, y resulta de que se va dando una forma ya más sólida, que es a la Tierra, y de allí como tal empiezan a surgir la vida. Entonces resulta de que los minerales, hay una gran cantidad de misterios en ellos y resulta de que es porque todo aquello tiene vida y es importante conocer nosotros la vida que tiene cada mineral. Entonces resulta de que la esencia cae en el reino mineral, pero entonces vamos a hablar, entonces ¿Dios creará un solo mineral a la vez o se crearán todos? Prácticamente se crea una faceta de minerales, los cuales uno debe de ir conociendo. Pero lo que nos interesa es saber cómo la esencia, o sea, nuestra esencia, antes de tener cuerpo físico, un cuerpo celular como el que tenemos cada uno de nosotros, ella ya tenía, en primera instancia, tenía millones y millones de años atrás, tenía un cuerpo diferente. Entonces resulta de que la esencia, ella cae en el reino mineral y va pasando desde el mineral más insignificante de la tabla periódica hasta el mineral más evolutivo de todos los minerales, que podría ser la esmeralda o el oro, pues no sé de pronto cuál tendrá un valor más significativo, pero son una gran cantidad de minerales o metales o piedras preciosas que cada una tiene una característica diferente. Entonces, por ende, esa característica la debe aprender la esencia. Quiere decir que la esencia, cuando se encuentra en uno de los minerales, ella se queda miles de años en eso, pasando por esas rocas X o y resulta de que esas piedras las va conociendo la esencia. Pero ¿cómo la conoce? Resulta de que se le designa a la esencia, cuando empieza su estudio por todo el reino mineral, se le designa lo que es un Veda, o más bien dijéramos un instructor elemental. El instructor elemental se encarga de
instruir a la esencia en cada una de las piedras preciosas. Entonces, por ejemplo, si está en el cuarzo, si está en una piedra de río, si está en el carbón mineral, si está en una esmeralda, todas ellas tienen una característica importante. Entonces resulta de que la esencia como tal va aprendiendo todas las características de cada piedra. Entonces por eso es de que la esencia empieza una escuela desde los mismos inicios en los cuales ella es designada a un cuerpo tan insignificante como lo vemos nosotros, que es una pobre piedra y un río, que de pronto uno la coge y la lanza y uno no se da cuenta de que dentro de esa piedra hay una parte conscientiva que es una esencia. Entonces esa esencia pues entonces está haciendo un estudio en ese reino. Cuando ya la esencia entonces pasa de un cuerpo, pasa a otro cuerpo, porque eso es algo que el Deva o el instructor elemental prácticamente se da la tarea de ejecutar, que es pasar a la esencia de un mineral a otro mineral para que ella la pueda seguirse instruyendo en todos los minerales. Entonces la esencia va haciendo ese conocimiento de lo que son los minerales y por ende entonces resulta que ella va evolucionando de esa forma y entonces llega a las piedras preciosas y ya casi que como cuando uno llega si está en primaria y llegó a quinto, ya uno ya feliz y dice, bueno, ya hoy pasé esto, ya pasé la primaria y entonces ya es otro conocimiento mucho más profundo. Entonces de esa forma es que la esencia ya llega a otro reino, que es el reino vegetal. El reino vegetal comprendido por toda la vegetación que cubre la epidermis del planeta Tierra, que cubre todos los bosques, selvas, todas las montañas, toda esa vegetación tan infinita, porque realmente todo botánico, toda persona ecologista se ha dado la tarea de estudiar aquello y es un mundo infinito en toda su expresión. Y resulta de que podrán conocer las figuras de un botánico y podrá tener un libro lleno de la característica de cada hoja, de cada árbol, pero dicen de que eso es casi que lo mismo que conocer el cuerpo humano. Y el cuerpo humano sabemos de que está lleno de millones de células. Cada célula tiene millones de moléculas y cada molécula tiene millones de átomos. Y dígame, ¿cuándo conoceríamos el cuerpo físico desde ese punto de vista? Y ahora si vamos a querer conocer realmente el reino vegetal, es muy complejo. Pero resulta que la esencia, ella ya tuvo un peregrinaje, se podría decir, o un proceso por el cual pasó por toda la vegetación, pasó de una flor de rosa a una margarita, a una girasol, a una planta de pronto aromática, como lo es la hierbabuena, la albahaca, el limoncillo, o pasa a otras como unas plantas ya de pronto ya más depurativas, como la cola de caballo, ¿sí? Como el ajenjo. Entonces fíjense de que esa forma en el reino vegetal la planta va pasando, la esencia va pasando por miles de plantas que comprenden la naturaleza. La naturaleza va teniendo ya una expresión más directa a favor de los hombres, porque sabemos de que la naturaleza se da la tarea de prestar un servicio a la humanidad por medio de lo que son los alimentos en una gran parte. Entre ellas sabemos de que existen los árboles del naranjo, árboles de la guayaba, árbol de mango, árboles de, por ejemplo, una mata de yuca, el café, todas las plantas o árboles, arbustos que nos dan un alimento, así como todas las flores que nos dan una armonía y una tranquilidad en nuestro hogar. Cuando compramos de pronto un manojo de flores, lo colocamos en un centro de mesa y eso permite que haya una alegría y una armonía en el hogar. Entonces, asimismo, en esa misma mesa hay unos alimentos que los mismos elementales nos han brindado
como un servicio, porque bien lo sabemos y lo hemos dicho de que una planta, por ejemplo, una semilla de mango, desde el momento en el cual se coloca en el huerto o allí en la tierra, ya ella tiene la inteligencia interna para lo cual fue hecha. Y por ende, esa semilla de mango va a dar mangos, la de guayaba va a dar guayabas. Entonces resulta de que la esencia debe pasar por cada una de esas criaturas elementales, de los vegetales, de las plantas, de los árboles, el árbol más chico hasta el árbol más gigante de un bosque, y entonces ella va conociendo todos los misterios o la ciencia que la rige en todo ese reino vegetal. Entonces viene la esencia, la sabiduría que va adquiriendo en todo el proceso de su avance a nivel interno, porque lógicamente a nivel externo, pues entonces las plantas como tal, ellas simplemente sirven de vehículo de expresión de la esencia. Entonces resulta de que entonces la esencia va subiendo y va avanzando hasta los niveles más grandes de los elementales de las plantas, y por ende esas criaturas elementales tienen una naturaleza. Como hay elementales, por ejemplo, de las plantas que pueden curar una enfermedad, que pueden de pronto quitar de nuestras casas un maleficio, como hay plantas que en su momento, también de acuerdo al ritual o al trabajo que se les haga, también pueden producir un maleficio, porque todo depende del operador que opere dicho elemental. Pero como lo que queremos llegar a comprender es saber los beneficios que traen estos elementales, nos damos cuenta de que la esencia se encuentra incluida dentro de cada una de estas criaturas y van dando a conocer lo que es la vida en todas sus expresiones. Llega ya la esencia y pasa a otro nivel, un nivel mucho más dinámico, un nivel mucho más expresivo, en el cual realmente todos nosotros nos acercamos más, porque hasta de pronto en nuestros hogares tenemos un animal, y ese animal sabemos de que se hace una gran parte de la familia, y esa criatura pues la persona la contempla, le da alimento, la cuida, lo protege, y en retribución el mismo animal también hace lo mismo en su momento. Ustedes dicen de que esas criaturas animales, los animales ellos nos vienen a dar otro beneficio, porque aparte de estos animales silvestres o de la naturaleza, de la selva, existen otros animales de trabajo, animales como el caballo, como el burro, la yegua, una mula, el toro, la vaca, animales que prestan un servicio más directo con la humanidad porque le brindan la posibilidad de un alimento. Por ejemplo, una gallina sirve como sacrificio para que el ser humano se alimente, como también provee al ser humano de sus huevos, que es otro alimento. Vemos que existen otros animales como la vaca o el toro que sirven para el consumo a nivel de proteína, de carne, y ellas tienen lógicamente unas propiedades interesantes para el avance también de una persona a nivel espiritual, que después lo podemos estudiar. Existen lógicamente pues estos animales que le ayudan al campesino en sus labores, como lo es el caballo, el perro, el burro, la mula, y todos estos animales van prestando un servicio más directo con el ser humano. Entonces se podría decir de que esa ley que estuvimos estudiando en otro momento, que era no matar, que uno de pronto la ve muy directa cuando alguien mata un animal, lo envenena o acaba con él por medio de un tiro o con el cuchillo, de cualquier forma, se muere el animal y las personas le dirían que es un desalmado, que es una persona inconsciente, que mire lo que hizo, que acabó con la vida de un ser vivo. Pero resulta de que se podría decir de que cuando una persona coge un árbol y lo corta, es el mismo fenómeno. Entonces, bien, de que no es la misma apreciación de la vida, tanto en el reino vegetal como en el reino animal, sino que de pronto uno no lo ve de esa forma,
ya que como está más integrado con el reino animal, porque tiene unas características más, digámoslo así, más expresivas, que se mueve, que a veces dicen las personas, no, pues que no le falta sino hablar al perro de la casa porque es más inteligente que cualquier otro. Y resulta de que son características de los animales, las cuales el ser humano de pronto tiene como muy cerca de sí, y por ende entonces emite estos conceptos. Entonces resulta que los animales, también dentro de ellos existe vida espiritual. Estamos hablando de la esencia. Quiere decir, ya la esencia ha pasado por el reino mineral, luego por el reino vegetal y luego por el reino animal. Entonces, por eso es que nosotros analizamos, o más bien, llegamos a la comprensión de acuerdo a la enseñanza de muchos venerables maestros, de que el planeta Tierra, ¿cómo va a ser posible que la vida se cree en 7 días? Realmente es algo muy complejo. O sea, decir de que en 7 días Dios creó la vida en todas sus formas y todas sus manifestaciones, eso es algo muy ilógico. Porque ya hemos analizado que para que, al menos, díganme ustedes, un animal, por ejemplo la vaca, tiene en su vientre muchos meses, no sé si son 10, 12 meses, no me acuerdo muy bien, en los cuales tiene el ternero en su interior, en su vientre, para poderle dar vida. Fíjense en lo que se necesita nomás para permitir que una vaca dé vida a un ternero, nada más para sacarlo a la luz. Entonces vemos de que realmente es algo que no debiera ser, porque por ahí una frase muy sabia que dice que la naturaleza no da saltos. O sea, la naturaleza tiene un tiempo y ese tiempo debe de respetarse. Entonces considerar que la vida se dio en 7 días es algo muy lógico, y por eso es de que la Biblia es escrita, pero de una forma muy profunda, para que nosotros podamos descifrar lo que allí se dice. Entonces resulta de que es importante analizar aquello. Entonces cuando la esencia pasa, todos los animales del reino animal, ya llega al animal más evolucionado y logra avanzar hasta poder llegar al reino humano. El reino humano, vemos de que está compuesto pues por todas aquellas sociedades, personas que poblamos la faz de la Tierra, y por ende nos damos cuenta de que el ser humano hemos venido al planeta Tierra, y cuando vinimos el título que se nos dio fue rey de la naturaleza. Pero resulta de que siendo reyes de la naturaleza, lastimosamente, vea cómo hemos llegado a ser unos malos reyes, y por ende hemos acabado con este reino. Es más, ya la corona nos la han quitado hace mucho tiempo, porque ya ni la naturaleza nos obedece. Cuando uno es rey de algo, aquel algo le obedece a uno, pero nos damos cuenta de que realmente la naturaleza no nos obedece, porque le hemos hecho mucho daño. Más bien nosotros, ante cualquier fenómeno que la naturaleza procesa, estamos casi que arrodillados e implorando piedad, porque de pronto tembló, porque hay un maremoto, por lo que está sucediendo hoy en día, por cualquier cosa o fenómeno de la naturaleza. Ya el ser humano se ve prácticamente en jaque, y entonces no se da la tarea de saber por qué. Y es porque hemos perdido nuestro reinado, porque como reyes de la naturaleza, como cuando vino Adán y Eva, que Dios creó el planeta y después de haberlo creado trae al hombre, y después de ello pasa lo que es la separación de los sexos, y cuando separa los sexos aparece entonces Eva, pero no es que sea un solo hombre y una mujer, sino que eran cientos o miles de hombres y miles de mujeres, y cada uno pues entonces había, tenía su media naranja. Entonces resulta de que el ser humano como tal va avanzando, va creciendo y va teniendo un reconocimiento de sí mismo.
En ese proceso del crecimiento, desde que somos pequeños hasta que somos ya más adultos, resulta de que hay que analizar que uno nace y resulta de que tiene un periodo de vida. Pero bien, de que esto no sucede como en los animales, que hay una variedad de animales. El ser humano como tal somos todos iguales. Todos tenemos dos ojos, tenemos una nariz, tenemos una boca, tenemos dos orejas. Entonces quiere decir de que el ser humano, para conocerse, resulta de que no necesitaría, podríamos decir, tantos millones de vidas para poder conocer, así como en el reino mineral que hay tanta variedad. El ser humano decimos, no, pues que nada más hay dos variedades, el hombre y la mujer. Pero fíjense de que qué complejo es conocerse el hombre y la mujer, porque ya al ser humano le dan lo que es la razón, y de por medio de la razón ya uno hace conjeturas, saca conclusiones, genera un concepto, una idea, se le plantea un problema y le busca una solución. Ya el ser humano tiene una conjetura diferente, la que no tienen el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal. Simplemente ellos prestan un servicio, pero ya el ser humano ya se le dice, venga, me va a ayudar con tal cosa. El ser humano ya se pone a pensar, bueno, ¿y cómo vamos a hacer ahí? ¿Con cuánto voy? Ya la persona razona y dice, bueno, ¿qué beneficio puedo tener yo? En cambio, el animal, dígame, si uno le dice, venga, yo lo amarro y le pongo el enjalma y le monto este bulto de madera y venga que necesitamos llevar esto al pueblo, a ver si el burro le dice, oh, no, bueno, entonces que cómo vamos a ir con ese transporte, vamos por mitad, ¿no? Porque el animal no tiene la razón, el ser humano sí. Entonces resulta de que como el ser humano tiene la razón, ya lo hace ser algo más complicado, más complejo, y por ende, entonces el ser humano necesita de muchas vidas para conocerse. Entonces ahí es cuando se nos ha dicho de que hay que considerar la reencarnación como algo muy normal y natural en el ser humano, y que nosotros no es el primer cuerpo que tenemos, sino que hemos tenido cientos o miles de cuerpos de aquí para atrás. Entonces resulta que en el reino humano debemos de darnos cuenta de que en este reino humano hay unas leyes. Y fíjense de que Siddhartha Gautama, o sea, el Buda, él tenía en su cuello un collar que tenía 108 perlas. Esas 108 perlas son lo que debemos nosotros analizar, las 108 vidas o existencias que le dan a una esencia en un cuerpo físico. Que en un cuerpo físico no, en el cuerpo humano. Quiere decir que nace un niño después de que en el reino animal nace una criatura en el reino humano. Entonces ya comenzó su vida número uno. Pero resulta de que esa vida puede que la tenga durante 100 años. Muere el niño, pero durante la vida, ¿qué vivió? ¿Qué leyes incumplió? Porque ven que las leyes son para los humanos, para los humanos. O sea, las leyes son, mejor dicho, para quien incumpla la ley. El animal como tal, el animal no incumple la ley, por eso para él no existen las mismas leyes que el ser humano. Entonces el ser humano, como sí tenemos la razón y pensamos y sacamos conjetura y todo aquello, y conceptos, entonces resulta de que se nos crean unas leyes para que no infringamos las leyes o sea, las leyes de Dios. Entonces resulta de que el ser humano cuando ya cursa esa primera vida o esa primera existencia y muere, ya hay un libro en el cual queda recopilado toda esa información de lo que fue esa vida. Entonces resulta de que esa vida tuvo muchos contratiempos. De pronto tuvo hijos, hubo maltratos, hubo codicia, hubo desamor, hubo palabras fuertes, palabras soeces, una cantidad de aspectos los cuales ya quedan marcados en ese libro de esa persona. Entonces ya viene la segunda vida en la cual ya nace como puede nacer con cuerpo de mujer o con cuerpo de hombre, porque se nos ha dicho de que uno va intercambiando el cuerpo, a veces viene de hombre, a veces viene de mujer, porque debe haber digamos así, una recopilación, una información que vaya adquiriendo la esencia
en esos cuerpos, de acuerdo a su comportamiento y de acuerdo a su parte biológica. Entonces la esencia va haciendo un estudio en cada uno de los cuerpos. Entonces resulta de que cuando empieza a crecer la persona, empieza ese proceso. Y ese proceso, miren de que uno podría decir, bueno, entonces si son 108 vidas que le designan a una esencia cuando llega al reino humano, ¿en qué vida estaremos nosotros? Sería una pregunta. Entonces, las vidas como tal, solamente se podría determinar en qué vida estamos, pero si tuviéramos conciencia despierta. Pero algo muy importante que nos han enseñado los guías de la humanidad es analizar todo de acuerdo a una lógica trascendental. Y uno nada más se pone a analizar si ya hemos conocido de que los planetas tienen unas vidas también, que esas vidas se llaman razas, y en cada raza hay un porcentaje de tiempo que son 25.500 años aproximadamente. Resulta de que si después de pasado ese tiempo el planeta ya llega al fin de la vida que tiene la humanidad, entonces resulta que nosotros podemos ser bien lógicos, nos podemos mirar los procesos por los cuales está pasando el planeta, entonces podríamos sacar conclusiones y decir, entonces el planeta ya está llegando a su fin porque ya está agonizando, ya la tala de árboles, lo que eso es la minería, lo que es el agua que se está acabando porque gran parte de los ríos del planeta se están secando, la quema de los bosques, que ya ustedes saben que en las noticias eso ya casi que es muy normal que se esté quemando un bosque diferente cada que hay una noticia, la contaminación atmosférica por medio de tantos automotores, por tantas industrias, la maldad del ser humano, todo lo que se está viendo a nivel de países, tanta guerra que pronto es silenciosa, pero hay una guerra. Entonces piensen de que de esa forma uno puede concluir que casi que el planeta Tierra está llegando a su fin, porque si ya la humanidad está en crisis, ya la humanidad está degenerada, y resulta de que la humanidad se encargaría de acabar con el planeta, pero hay algo que sí se nos ha dicho de que el planeta no puede permitir, no debe permitir que la humanidad acabemos con el planeta, porque si acabamos con el planeta, nos convertimos igual que la luna, nos convertimos en un planeta muerto, que el cual ya no puede dar vida nuevamente. Y resulta que cada planeta le designan 7 vidas, que cada vida como tal, ellas son lo que se llaman las 7 razas que le dan al planeta Tierra. Y por ende el planeta ya estamos nosotros cursando la 5ª raza, entonces le quedan aún 2 vidas más. Entonces por eso es que el planeta no puede morir. Se acaba la vida del planeta y el planeta tiene cómo erradicarnos a nosotros de la faz de la Tierra de la noche a la mañana. Eso nada más queda un sacudón, así como cuando los perros se sacuden el agua cuando están mojados, y dígame dónde quedamos todos nosotros. Quedamos inmediatamente bajo las montañas, los mares se le suben a los continentes, quedamos sumergidos en el océano, los volcanes entran en actividad, dígame en dónde queda uno, y por eso es que se dice que en el final de los tiempos no va a quedar piedra sobre piedra, porque resulta que la naturaleza solamente da un movimiento pequeño y ya con eso todos entramos en crisis, ya casi que queda la humanidad casi que en cero. Y por ende, entonces el planeta ya empieza un proceso de regeneración, así como cuando un cuerpo de pronto tuvo un virus y ese virus le quitó gran parte de sus órganos, lo deterioró, lo llevó a la cama, quedó en cuidados intensivos y la persona luchó y luchó contra ese virus y la persona, dígame, cuando empieza ese proceso de rehabilitación, de regeneración, tiene que tomar medicina, tiene que estar juicioso, hacer terapia, pero es porque el virus como tal ya se aniquiló. Entonces lo mismo sucede con un cuerpo físico que con el cuerpo planetario.
Entonces resulta de que cada uno de nosotros debe analizar cómo es que durante esas 108 vidas nosotros vamos haciendo una recopilación de información que es importante darnos cuenta cada uno de nosotros que esa información debe de tener un contenido muy profundo, ya que el ser humano debemos de analizar que no hemos venido solamente de paso por el planeta Tierra, sino que el ser humano hemos venido con un objetivo, y ese objetivo es lograr cada uno de nosotros conocernos, porque en nuestro interior tenemos a la esencia, y la esencia ya hemos conocido en los otros, durante todo el curso y en esta conferencia, nos hemos dado cuenta de que la esencia tiene un conocimiento infinito de todo lo que es el reino. Entonces, si nosotros logramos conocernos a nosotros mismos, es como lograr conocer nuestra esencia. Si conocemos nuestra esencia, la esencia nos puede permitir tener ese conocimiento de lo que es el reino mineral, lo que es el reino vegetal, el reino animal. Entonces tendría uno conciencia de lo que es la naturaleza. Al tener conciencia de lo que es la naturaleza, a uno ya no se le va a ocurrir decir de que voy a ir a podar un árbol y ni siquiera pedirle permiso al elemental, porque de pronto lo que le va a podar son algunas ramas secas, alguna plaga que tiene, y resulta de que ni siquiera tiene una integración con el elemental de la planta para que ese elemental pues no sufra, como de pronto si viniera alguien y dice, venga, que es que usted tiene una llaga en esa mano, venga, yo se la mocho, pero sin, o sea, venga, pero sin anestesia ni siquiera. Resulta de que uno debe de ser muy consciente de lo que son los reinos para uno tener realmente una precaución en todos sus pasos, en todos sus movimientos. Fíjense que en la antigüedad, o bueno, no tanto en la antigüedad, a nosotros nos ha enseñado porque son enseñanzas que son de nuestros antepasados, hablo de grandes culturas, digámoslo así, indígenas, pero no indígenas de los que de pronto vemos hoy en día en las calles, sino la raza de los indígenas más evolucionada, o indios, que de pronto son aquellas culturas de los muiscas, de los incas, son culturas con mucha sabiduría, y ellos tenían gran respeto con el planeta y gran respeto con el sol, con el agua, y sabían o saben de que todo aquello tiene vida. Y ellos, por ejemplo, para hacer un cultivo digámoslo así, de maíz, y resulta de que como deben de hacer podar el terreno, y después de podarlo tienen que mover la tierra, ellos saben y son conscientes de que el solo hecho de podar el terreno, hay gran vida que existe allí como microorganismos, y resulta de que tienen que erradicarlos de allí. Entonces ellos hacen, como quien dice, un cercado, y le piden a la madre naturaleza permiso para permitir hacer un trabajo en ese terreno, ya que hay un beneficio para una humanidad. Entonces ellos dicen, bueno, vamos a trabajar en este terreno, pero ellos saben que ese terreno tiene vida. Entonces resulta que el solo hecho de remover la tierra también acaba con la vida de una gran cantidad de microorganismos. Entonces ellos piden permiso para que la madre retire en su momento algunas criaturas que hay allí que son a beneficio de la humanidad. Entonces resulta de que el ser humano, cuando llega a estos niveles de comprender la ciencia que rige cada reino, es porque realmente está haciendo conciencia de lo que es aquello. Entonces, cuando hace conciencia de lo que es cada reino, entonces él va teniendo precaución hasta en la forma de expresarse, hasta en la forma de hablar, la forma de comunicarse con los animales, con las plantas. Y uno dirá, no, pero donde lo vean hablando uno con un animal, pues le dirán que está loco. Y claro, muy cierto es. Pero lo que queremos llegar es de que uno sepa que dentro de cada animal hay una esencia, y dentro de cada planta hay una esencia, y dentro de cada mineral hay una esencia. Entonces resulta de que el ser humano debe comprender que durante el paso de la vida, cuando tiene cuerpo físico, hay leyes que debe de analizar y de cumplir, porque resulta de que si no lo hace, entonces vuelve a caer en el círculo vicioso, porque se dice, bueno, si ya somos humanos, ¿qué sigue de humano?
Ya acabamos el ciclo, porque si vamos a mirar la naturaleza, el ser humano es lo más evolucionado que hay. Pero resulta de que si nos vamos a mirar internamente y sacamos conclusiones, el ser humano no ha evolucionado. Llegó a la evolución, pero no ha evolucionado. O sea, quiere decir que el ser humano se ha quedado allí nomás disfrutando, mejor dicho, se enamoró tanto del planeta, nos enamoramos tanto del planeta que formamos reinos en la tierra y ya nos volvimos adoradores del oro, adoradores de cualquier aspecto psicológico, por ejemplo, de las mujeres, adoradores de las mujeres de los hombres, ya los idolatran. Entonces se van creando ídolos falsos, los cuales no tienen de pronto una realidad, ya que son personas que han logrado la fama, han logrado todo aquello que tiene que ver con prestigio, con títulos, con honores, y no es más que reinos en la tierra, porque se cree uno que porque sabe tocar guitarra, que porque sabe tocar el piano de la mejor forma, y resulta de que entonces ya lo llaman a los conciertos a nivel internacional, entonces que ya es el non plus ultra, que es el super adelantado. No es más que formar un reino en la tierra, no queriendo decir de que uno no pueda tener esas aspiraciones, porque las puede tener, uno puede tener dinero, puede tener comodidades, puede ser un músico extraordinario, lo que se proponga, pero que no vaya a crear un apego a esos aspectos, porque ya sería un aspecto psicológico. Entonces resulta de que el ser humano, aparte de estar en el mundo de la materia, que debe de saberlo acoger, debe darse a la tarea de revolucionarse, por eso la conferencia se llama evolución, involución y revolución, y apenas hemos hablado de la primera parte que es la evolución. La revolución solamente se da por medio de lo que se llaman los 3 factores de la revolución de la conciencia. Los 3 factores de la revolución de la conciencia, para que tomen nota, son la muerte psicológica. Es el primer factor de la revolución de la conciencia. Quiere decir que para que nuestra conciencia se revolucione, debemos de desintegrar hasta la sombra del agregado psicológico. Eso se llama muerte psicológica, ¿sí? Que es la muerte de cada uno de nosotros, pero en su parte psicológica. Bueno, el segundo aspecto es el nacimiento. Quiere decir de que uno nace internamente, así mismo como nace el ser humano físicamente. Quiere decir, cada uno de nosotros venimos de la energía creadora. Y la energía creadora nos ha traído a la vida a nivel físico. Entonces la energía creadora nos lleva a la vida a nivel espiritual. Entonces hay que hacer un uso adecuado, un sabio uso de la energía sexual. Resulta de que ese sabio uso de la energía sexual es transmutar la energía sexual. Quiere decir que es llegar a la castidad científica. Algo que no hablé en la clase pasada que tenía que ver con esto que se llama el árbol genealógico de las religiones, es de que en todas las religiones hay algo positivo, porque han adoptado cierto aspecto a nivel de fundamento, y resulta de que en la religión católica, ustedes se han dado cuenta de que los sacerdotes católicos tienen abstinencia sexual, que es abstenerse a tener una relación sexual con el sexo opuesto, lógicamente, porque es lo más normal. Entonces resulta de que un sacerdote pues se declara clérigo de la iglesia, y entonces él dicen de que se hace casto, pero resulta de que la palabra de ellos ha sido mal interpretada, entonces se dice que ellos han asumido aquello de una forma muy por las ramas, como se dice, porque es que la castidad no es no tener relaciones sexuales. La castidad es no perder la energía sexual, como el ejemplo que les coloqué con los animales. Al animal, ¿por qué lo alejan de la hembra?
porque es que el animal no tiene conciencia para poder retener su energía y transmutarla en valores internos, pero el ser humano sí lo tiene y por ende el ser humano entonces debe unirse, porque es algo natural, unirse sexualmente a su pareja, legalmente constituidos el matrimonio, porque aquí realmente, pues de acuerdo al mandamiento número 10 del adulterio y todo aquello, no es de que la persona entonces va a transmutar su energía y tiene varias mujeres o la mujer tiene varios hombres, no es así. Es en un hogar legalmente constituido el matrimonio, ¿sí? Y por eso de que se conoce aquello desde la antigüedad de que el hombre respetaba su cuerpo hasta que llegaba hasta que llegaba pues al matrimonio. Entonces ya era la primera relación que tenía. No que eso lógicamente se va perdiendo en el tiempo por de acuerdo a las culturas. Entonces resulta de que ese segundo aspecto de la revolución de la conciencia, que es el nacimiento, es de acuerdo a la energía sexual, porque uno por medio de la energía puede despertar conciencia, puede despertar facultades internas y cuántas cosas más no puede hacer una persona. Puede hasta hacer proyecciones de energía y curar a un enfermo. Hay una cantidad de aspectos que sirven con la energía sexual que son extraordinarios. El otro factor de la revolución de la conciencia es el sacrificio por la humanidad. ¿Qué propone el sacrificio por la humanidad? Ganar méritos, ganar valores, porque de que nada en la existencia es gratis. Quiere decir de que cuando uno hace un favor, presta un servicio o hace un sacrificio por otra persona o por un animal o por la naturaleza o por lo que sea, quiere decir de que todo eso queda registrado y como la persona cuando hace un beneficio a otra persona, todo eso se va devolviendo. Ahí es donde se cumple lo que es la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, si yo ayudo a alguien, lo más seguro es que a mí me vayan a ayudar en algún momento de dificultades. Pero entonces eso lo conocen las personas religiosas. Pero dígame, una persona tacaña, una persona codiciosa, que solamente piensa en sí, solamente piensa en acrecentar sus riquezas y no compartir con nadie, lastimosamente se dice que esa persona es tan pobre que lo único que tiene es plata. Y con la plata realmente no podrá solucionar todos los problemas, porque hay personas que se enferman y se dan cuenta ustedes de que se enferman y tienen a la familia, tienen amigos, de un momento a otro alguien viene y le lleva, trae una medicina y comparten con esa persona. Y resulta de que de pronto hasta el solo hecho de que la enfermedad de pronto sea incurable, por el solo hecho de que la persona ha sido caritativa, se ha sacrificado por los demás, eso le ha permitido ganar dinero cósmico, el cual se lo dosifica la divinidad o le permite que reciba un beneficio de acuerdo a los sacrificios que ha hecho por los demás. Quiere decir que muchas veces, o sea, enfermedades que los mismos médicos dicen de que no, es que esto es incurable, que ya vamos a desahuciar a la persona. Y de un momento a otro la persona resulta que es que curándose y dicen, claro, es que lo único que lo podía salvar era un milagro, pero ustedes creen que eso fue milagro, ¿no? Eso simplemente fue un ajuste de cuentas. La persona tenía crédito a nivel interno y entonces como estaba enferma la persona está pidiendo la salud, pero tiene con qué pagar la salud. Entonces en los mundos internos le conceden el derecho de la salud y por ende la persona es curada. Entonces bien de que es muy importante darnos cuenta de que estos tres factores de la revolución de la conciencia le permiten a la persona revolucionarse. Entonces quiere decir de que como ha estado en la degeneración, como ha estado en la inmundicia, se podría decir, ha sido un ser humano malvado, despiadado, ha sido una persona gritona, peleona y tantas cosas malas que podemos hacer nosotros los seres humanos. Resulta de que al ir cambiando y desintegrando defectos, al ir naciendo en valores como la caridad, la responsabilidad, el amor, el respeto, el cariño, la paz, todo aquello, la diligencia, como ha crecido en valores
y ha aprendido a convivir con la humanidad sin criticar, sin señalar, sin levantar juicios, sin decir mentiras. Entonces la persona va creciendo en valores internos, aprendiendo a agachar la cabeza, va acrecentando su valor, su dinero cósmico por el sacrificio que presta hacia los demás, de la caridad y todo aquello. Entonces la persona va naciendo internamente. Entonces ahí es donde se considera que la persona va teniendo una existencia real. Entonces esa existencia real le va permitiendo tener una expresión ante Dios y ante la divinidad como tal, porque resulta que el siguiente paso es que de humanoide, que se considera que somos nosotros, no llegamos ni al título de humanos, porque ser humano es un título muy grande para nosotros. Si fuéramos seres humanos es un nivel de conciencia muy alto, entonces el planeta no estuviera como está en estos momentos. Entonces resulta de que ya deja de ser humanoide y pasa a ser humano. Fíjense el primer título que nos dan, humano. Entonces ahí sí la naturaleza nos considera como seres humanos, porque somos humanitarios, porque sabemos de que el resto de la humanidad son nuestra hermandad y entonces somos humanitarios con ellos. Entonces resulta de que la persona, después de ser humano, llega al título de hombre. Ya es un título que se le dan diferentes niveles, pero a nivel interno. Quiere decir que uno dice, no, que Dios creó al hombre, pero el hombre que creó, ese hombre hace rato que lo destronaron y nos convertimos en humanoides. Y entonces quiere decir que cuando ganamos el título al menos de ser humano, ya después sigue el título de hombre, y después de ya ser un hombre, pasa a tener el título de superhombre. Y ya después de tener el título de superhombre, que ya no son niveles, porque bien de que hay por ahí una frase de un venerable maestro de la Logia Blanca que dice que el hombre real no tiene físico. O sea, que nosotros no nos consideramos que seamos hombres. Al menos pidámosle a Dios a que nos conceda el derecho de ser seres humanos, porque es un derecho que nosotros tenemos, entonces hay que lograr tener ese título. Pero después de que uno desencarna y asciende a niveles superiores de conciencia, que es lo que han hecho, por ejemplo, el maestro Samael, el maestro Jesús, el Buda, Krishna, Quetzalcóatl, muchos maestros de la antigüedad, resulta de que ellos han muerto físicamente, pero ellos siguen avanzando internamente. Entonces, ¿qué títulos se van ganando? Título de hombre, después título de superhombre, después título de ángel, después título de arcángel, después tronos, después potestades, serafines, querubines, y no hay tantos niveles y niveles que hay en los mundos internos. Entonces nos damos cuenta de que nosotros simplemente estamos en la mitad del mundo espiritual y el mundo a nivel material. Entonces resulta de que si no avanzamos por medio de los 3 factores de la revolución de la conciencia y nos liberamos, que eso es lo que buscamos con nosotros, la liberación, entonces fíjense de que si no hacemos eso y seguimos en la degeneración, seguimos con la maldad, con la codicia, la injusticia, el desamor, la pelea, el oprobio, el asesinato, las drogas, el alcohol, la violación, todo eso con lo cual nos revestimos nosotros los humanoides. Entonces lo que sucede es que pasamos a la involución, entonces empieza un decrecimiento y resulta que entonces la persona muere, y ustedes pueden ver en la figura que estamos presentando, de que crecemos como hombres, como seres humanos, pero si no logramos, entonces ya vamos a la muerte. Es lo mismo como un maestro también tiene que morir, pero el maestro muere, la parte física internamente evoluciona o se revoluciona. Pero ¿qué sucede con el ser humano? Nos recibe así como habla el Dante Alighieri en el libro llamado La Divina Comedia, que son los 9 círculos dantescos, o los 9 infiernos o niveles infradimensionales, que resulta de que debemos de comprender de que esos niveles son niveles del infierno como tal, como lo conocen otras culturas como el Tártarus, otras lo conocen como el Avidchi, ¿sí? Los mundos soterrados que se encuentran bajo la epidermis del planeta Tierra. Entonces uno a veces no cree que es que en el infierno
Y resulta de que dentro de este planeta, o sea, internamente, hay X cavernas, las cuales van las almas de los malvados para poder ser purgadas, para poder ser ajusticiadas. O no, ajusticiada no es el término, ya pagar la condena, porque el juicio como tal, después vamos a ver de que es en la quinta dimensión y eso nada tiene que ver con los mundos de infiernos. Entonces resulta de que el alma como tal baja a los mundos infiernos y ahí vemos una gran cantidad no sé si alcancen a ver bien. Miren de que hay como un ángel allí en la pantalla y resulta de que ese ángel que está al fondo, el que está al fondo, no el que tiene el libro acá adelante, sino el que está al fondo, resulta de que ese ángel está entregándole a cada uno una carga, una dura roca, pero eso es simbólico. Simplemente quiere decir de que de acuerdo a los pecados que tiene la persona, es el juicio que le emitieron desde los mundos internos. Y por ende, entonces él allí le determina a qué círculo dantesco o a qué infierno debe de ir. Entonces resulta de que la persona como tal va a determinado infierno en el cual se dice que los lujuriosos van a un infierno, los perezosos van a otro infierno, los codiciosos van a otro infierno, los iracundos van a otro, los golosos, a ver cuál me escapa, bueno, cada defecto, cada eh, rasgo psicológico inhumano resulta de que tiene que ver con un castigo X. Y resulta de que allí hay, por ejemplo, en las figuras que vemos, una gran cantidad de personas, las cuales están sufriendo y sufren por el castigo que les es emitido. Y entonces ahí son sufrimientos terribles. Los invito a leer el libro que llama La Divina Comedia de Dante Alighieri, en el cual habla de esto, o del venerable maestro Samael, que lo pueden encontrar en internet. El libro se llama Si hay diablo, si hay infierno y si hay karma. También habla sobre estos aspectos de los mundos infiernos. Entonces resulta de que hay que analizar aquello, hay que analizar qué son los mundos infiernos. Entonces involuciona a la persona, quiere decir, no se regeneró cuando tenía cuerpo físico, entonces debe de ir a los mundos infiernos a regenerarse, quiere decir, a volver a purificarse. Y para purificar algo, ustedes bien saben de que si uno quiere purificar un alimento, lo somete al fuego, a la candela. Si uno quiere coger una aguja y de pronto no, necesitamos purificar esta aguja y no alcohol, pues entonces le ponemos una candela y entonces, bueno, ya maté lo que había, bueno, ahora sí quedó desinfectada. Entonces resulta de que el fuego tiene que ver con la purificación, por eso es que el fuego interno del planeta entonces se encuentra en el interior de nuestro cuerpo planetario, que es todo, o sea, todo el centro del planeta es lava, y a esa lava es la cual van las almas, lógicamente con su figura física, porque ya la personalidad y todo el conjunto de agregados psicológicos que están con ella, y el alma entonces es sometida a estos sufrimientos, pero porque se encuentra con el ego. Después de que ya el alma pasa por los 9 círculos dantescos, nuevamente llega a la vida. Entonces ahí podemos ver un niño en la espiral, un niño que nace nuevamente, pero fíjense que para poder nacer ese niño tuvo que haber pasado por todos los otros reinos de la naturaleza. No sé si de pronto estamos viendo allí, por aquí al lado derecho están unos animales y unos vegetales, unas plantas. Entonces resulta de que esas criaturas, o sea, un niño antes de nacer tiene que pasar primero que todo por todos los reinos de la naturaleza. Entonces, fíjense que es un proceso de la evolución del hombre que empieza desde el reino mineral, sigue al reino vegetal, sigue al reino animal, posteriormente al reino humano. Si en el reino humano no se regenera, después de haber caído lógicamente porque él viene puro, pero lastimosamente debe de hacer un peregrinaje por la humanidad,
conocer el mal, pero debe de conocerlo a tal forma de que lo pueda erradicar de su psiquis. Después de erradicarlo ya tiene sapiencia del bien y del mal, que es el objetivo por el cual venimos nosotros al planeta. Entonces, cuando tiene sapiencia del bien y del mal y logra despertar conciencia, puede evolucionar o revolucionarse, mejor dicho, se revoluciona y entonces ya va obteniendo títulos en los mundos internos, que es el de hombre, superhombre, ángel, arcángel. Entonces resulta de que ese proceso, si no lo hace por la revolución, entonces si sigue en la degeneración, pasa a los mundos infiernos, estamos haciendo el resumencito, y la naturaleza se encarga de purificar a la esencia, entiéndase muy bien, a la esencia la que se purifica, que es la misma alma que tenemos, pero resulta de que ella se purifica no es porque ella sea impura, pero lo que es impuro es el agregado psicológico que se apoderó de ella por todas las existencias a las cuales veníamos. ¿Han visto ustedes que un niño nace y al poco tiempo ya se le va, como quien dice, notando que es grosero, que es palabroso, que es mentiroso, y es porque es el agregado psicológico que está apoderándose de esa criatura ya de vidas pasadas que lo ha hecho? Entonces es muy importante comprender este proceso. Entonces resulta de que todos nosotros debemos de estudiar muy bien todo ese proceso de la evolución, involución y revolución, porque por medio de este proceso es que comprendemos nosotros cómo es que es la vida. Entonces ahí nos damos cuenta de que el único objetivo que tenemos en estos tiempos es la revolución, porque si tuviéramos conciencia de lo que es el infierno, porque ya hemos pasado por ahí, no es de que, uy, no, yo nunca he ido allá, no tenemos el recuerdo, pero de que hemos pasado, hemos pasado. Entonces resulta que si tuviéramos conciencia de esos mundos infiernos, ya lo nos hubiéramos dado a la tarea de desintegrar todos esos átomos degenerados que hay en nuestra psiquis. Bueno, no sé si alguno tenga alguna pregunta, algo que hablar pues de lo que hemos dicho. Joan, yo tengo una duda. Si Sí, se claro, supone que nosotros pasamos por los infiernos de acuerdo como a nuestros pecados, ¿por qué se dice que, por ejemplo, un violador en una vida fue violador y que ya en la otra vida pasa a ser violado? Si se supone que ya pagó por su pecado en la anterior vida, no se supone pues que, pues mejor dicho, estoy confundida. Bueno, es muy importante la pregunta que hace, sí. Fíjate de que son tantos los delitos que comete una persona en vida que por el solo hecho de que le respondan con el mismo pecado, no quiere decir de que ya haya purgado todos los demás delitos. Puede ser que, de acuerdo a la ley del talión que habla de que ojo por ojo, diente por diente, la persona ya haya vencido lo que es, si era violado, entonces si ya fue violado, entonces ya como que le compensó aquello. Entonces resulta de que la persona debe analizar muy bien que ese proceso que le está pasando dejó o sea, lo quitó en una vida, pero no así la persona purgó o combatió los demás delitos. Entonces resulta de que cuando la persona ya durante la vida, por ejemplo, fue violador y violó tantas veces y de pronto a él lo violaron una vez, resulta de que por una sola vez que le hayan hecho ese pecado pues de la violación, resulta de que no quiere decir de que ya entonces la persona ya purgó ese delito. Ya la persona tiene otros delitos, porque para ser violador tuvo que haber tenido yoes como el de yo de la lujuria, yo de la fornicación, yo de la laxivia, entonces mire todos los yoes que hay vinculados a aquello. Entonces la persona puede que lo único que le hicieron fue que tuviera el mismo sufrimiento, pero no quiere decir de que ya haya limpiado todos sus defectos. Entonces eso es algo que hay que analizar, ¿sí? Entonces a los mundos infiernos va y se limpia todos los demás agregados que están vinculados a ese yo violador, porque un yo violador, o sea, él no es yo violador, simplemente es un violador, pero que detrás de ese violador
hay una cantidad, una ramificación de defectos impresionantes, ¿sí? Bueno, ahora sí, Listo, déjense gracias. ver las caras, por favor, que necesitamos que pasar la lista. De pronto me prenden ahí el celular y resulta de que no estamos ahí, no en otra parte. Johan, te quería hacer otra Estoy consulta. desconfiando de ustedes, no. Yo sé que ustedes son muy juiciosos, no que es para que haya una apreciación de nuestras caras ahí. Uh-huh. A ver, Alessandra, hace tiempos que no se deja ver, a ver, déjese ver, Alessandra. ¿Por quién se está riendo por ahí? Sí, yo. Ah, ya. A ver, eso, doña Edith. Hola, ¿cómo están? A mí me olvidaba el nombre de la que está con James. ¿Es quién? Diana. Se me va el nombre. Lady. Lady. Ok. Ah, bueno, ahí estamos todos. Ahí está Sergio, su esposa. Ah, bueno, y Alessandra nada que se deja ver. Está como reacia. Ya entonces ya quedan todos No, en la lista, ya quedaron calificados. Alessandra no vino a la conferencia. Bueno, entonces, ¿qué más otra dudita hay por ahí? Johan, yo te quería hacer otra consulta. Sí. Cuando uno muere, ¿cuánto tiempo se demora otra vez en volver? Pues a reencarnarse. Bueno, puede ser inmediato. Resulta de que, bueno, inmediato no quiere decir al instante de morir, no. El tiempo mínimo son 3 días y medio. Por eso es que es tan ilógico que una persona cuando muere la vele 9 días, porque resulta de que ya puede que ya haya tomado nuevamente cuerpo, porque es que la divinidad como tal, Alessandra, ¿cómo estás? Entonces la divinidad como tal resulta de que ella, siempre hay una conferencia que se llama El rayo de la muerte, donde explicamos que la esencia cuando ya se encarna, o sea, cuando ya sale de su cuerpo, resulta de que la esencia viaja a la quinta dimensión y hay 3 días y medio en los cuales le hacen 3 juicios, de acuerdo a los pecados que ha cometido. Entonces resulta de que esos juicios como tal demoran 3 días y medio. Y entonces después de 3 días y medio ya le designan ya nuevamente un nuevo cuerpo. Quiere decir que uno puede estar al quinto día, puede estar todavía orando que es que por la persona que se murió y resulta que ya está hasta dentro de la misma familia de nosotros, alguien que haya nacido. Entonces Es que resulta eso que es algo dicen. muy complejo. Entonces uno, después de 3 días y medio, ya ahí deje de rezar el muerto porque ya ese quién sabe dónde está. Joan, yo Sí, tengo es una que eso pregunta. Sí, dígame. Joan, sí, bueno, si se dice que nosotros cuando venimos ya venimos programados, ¿qué pasa con cuando se aborta, cuando las personas se suicidan o cuando los matan? O sea, ¿eso ya está también programado o qué pasa con esas personas en esos tres aspectos? Bueno, resulta de que ya eso tiene que ver con la ley. La ley del karma pues emitirá un juicio de acuerdo a lo que esté pasando. Pues para ser más directo con ustedes, hay una conferencia que se llama Reencarnación, Retorno y Recurrencia, que si no estoy mal es la próxima conferencia que vamos a tener ahorita el viernes. Entonces resulta de que ahí vamos a explicar algunos aspectos sobre aquello, sobre qué sucede en esos eventos, ¿sí? Como para que lo tengamos en cuenta. Entonces de pronto no te adelanto porque ya nos adelantamos a la conferencia de la próxima, ¿sí? Pero sí hay la respuesta. Okay. Johan, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Yo me imagino que el ciclo de reencarnaciones debe ser hombre-mujer, ¿cierto? O si me equivoco, o puede ser también 2 vidas de hombre y 2 vidas de mujer, ¿o cómo es? Resulta, bueno, yo realmente no estoy muy claro sobre cuál es como quien dice, la escala que hay. Puede que hayan varias de mujer o varias de hombre, pero lo más lógico es que tenga una y una, porque resulta que si en una existencia, teniendo cuerpo de mujer, el varón la violentó, la golpeaba, la ultrajaba, resulta de que en la siguiente existencia sucede lo contrario. Ella tiene cuerpo de hombre y por una naturaleza del ego, el ego como si tiene memoria,
el ego se acuerda de aquello y resulta de que entonces violenta a su pareja y resulta de que ninguno de los dos sabe que simplemente están pagando una deuda antigua. Entonces resulta de que, pero no sé exactamente si es así en ese intervalo de hombre y mujer, o varias veces de hombre y varias veces de mujer. O sea, no te podría dar esa respuesta, pero lo que sí sé es que sí hay un intercambio ahí. Johan, yo tengo una Hola. pregunta. ¿La reencarnación siempre se va a dar en la misma familia o uno reencarna en cualquier lugar del mundo, en cualquier familia, o siempre va a ser como los mismos? Bueno, no siempre se da con los mismos. O sea, eso lo determina la ley, pero no es siempre con la familia. Hay casos en los cuales una persona, por ejemplo, uno le ocasiona, supongamos, mucho daño a X persona. Vea que nos estamos metiendo en el tema de la próxima clase, pero bueno, vamos a responder esta y ya con la reencarnación en la próxima solucionamos. Resulta de que alguien de pronto le hace mucho daño a un enemigo que tenga X en el trabajo y le cae mal y le hace la vida imposible y una cosa y la otra, y mejor dicho, una enemistad por toda su existencia. Lo más seguro es que queden ligados para una nueva existencia, para que ese enemigo nazca como hijo de uno o uno nazca hijo de esa persona. Eso hay una cantidad de aspectos ahí muy complicados, muy complejos, pero resulta de que, por eso es de que cuando le llega a una familia de pronto un hijo que le dicen que no, esta es la oveja negra mía, vea cómo me hace sufrir, pues lo que le trajeron fue el enemigo para que lo trascienda al menos como hijo, porque como no lo quiso trascender cuando era una persona externa, ahora se le trajeron como hijo, entonces trajeron un hijo violento, un hijo malvado, un hijo que lo maltrata a uno, entonces, bueno, mire a ver entonces cómo sopesa esa carga de poder conjurar esa enemistad que tiene. O sea, hay que mirarle la lógica a la vida y todo lo que a nosotros nos va llegando en la existencia es porque realmente no lo merecemos. Entonces, cuando uno tiene la comprensión y tiene la conciencia de aquello, uno se da la tarea de más bien agachar la cabeza ante todos los eventos que tenga y aprender de sus eventos. ¿Sí? Bueno, otra pregunta que tenga que ver con evolución, involución y revolución. Que me salen del tema y me quitan argumentos para la próxima conferencia. Bueno, por ejemplo, dígame. Johan, por ejemplo, que con una duda, se murió la persona, como usted dice, a los 3 días ya tiene otra para poderse reencarnar, pero entonces durante esos 3 días ha pasado por los otros 3 reinos, o no entendí muy bien esa parte, si también uno tiene ya para eso pasar aparte, para pasar por los reinos ya tuvo que haber cumplido la persona 108 vidas con cuerpo físico, que es las 108 existencias que le dan, que son las vidas que le dan como oportunidad. Después de esas 108 vidas que le dan, si no logró regenerarse, de todas las oportunidades que nos dan a nosotros y creemos que es una sola existencia, entonces resulta que después de esas 108 vidas, si no logró regenerarse, entonces pasa la involución. Pasa la involución que demora millones de años, se dice que son eternidades, y claro, y a quién no se nos vuelve eterno una situación bien difícil, que por ejemplo a alguien le pongan una situación bien complicada, uno dice, uy, no, pero esto parecen años. Y por ejemplo este encierro para muchas personas dirán, no, acostumbrado a estar en la calle, esto parece que fueran meses. Es porque lo que no le gusta parece mucho tiempo. Entonces alguien que tenga un sufrimiento muy grande, lo más seguro es que considere que eso ha sido mucho tiempo. Y eso pasa en los mundos infiernos. Si dice que son eternidades, es porque el sufrimiento es tan grande que la persona lo considera una eternidad. Como cualquiera de nosotros que va a tener una enfermedad eso es algo que un día aparece en semanas. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso es que se habla de eternidad, porque es algo simbólico. Entonces pasa por los mundos infiernos y después de los mundos infiernos, como quien dice, limpian la esencia y ya la esencia vuelve e ingresa al reino mineral otros miles de años más. Después de pasar por los reinos minerales, el reino vegetal, el reino animal, ya vuelve y le dan la nueva oportunidad de 108 vidas. O sea, mire, entonces eso es un círculo vicioso. Johan, y cuando uno hace esa transición por el reino vegetal, mineral y animal, ¿pasa por todas las especies o solamente por algunas? Por todas. Porque debe cursar
como quien dice, todas las áreas del conocimiento para poder tener conciencia de lo que son esos reinos. Por eso es de que cuando se dice que nosotros tenemos cuerpo físico y logramos despertar conciencia, resulta de que la persona, cuando despierta conciencia, lo que hace es unirse a su esencia y ella le devela todos los misterios. Y por eso es que se habla de maestro X, maestro Y, por ejemplo, un maestro Samael. El maestro Samael era un teurgo que se le acercaba a un elemental y él le ordenaba al elemental que cumpliera algo y el elemental inmediatamente lo ejecutaba, pero porque él conocía al elemental, porque él ya había pasado por allí. Entonces nosotros pasamos por la naturaleza y desconocemos todos los misterios que hay en la naturaleza. Entonces debe cursar todos los elementales. Listo, gracias. Bueno, entonces es un gusto, un placer compartir con ustedes. Ya saben que esta semana estamos en Semana Santa, por ahí de pronto les voy a mandar algunas reflexiones del drama de Jesús el Cristo a nivel esotérico, para que de pronto las reflexionen, las estudian, y ya el viernes vamos a dar una conferencia directamente con aquello, para que nos vamos a saltar de pronto una clase, pero para hablar de acuerdo a la fecha que estamos viviendo, que no la podemos dejar pasar por alto. Bueno. El viernes. Muchas gracias. El viernes entonces Gracias. Sí, el viernes a las 6. Bueno, que estén muy bien. El viernes. Gracias, Johan. Sí, el viernes a las 6. El viernes bueno, a las 6. hasta luego. Ok, gracias, Que estén Johan. muy bien. Amable. Gracias. Buenas noches. Descansen. Hasta luego. Ok, hasta luego. Bueno, chao, Lina.